Ustedes en aritmética, si es que ya han avanzado, deben haber visto el año pasado probablemente lo que es una razón. Una razón es la comparación de dos magnitudes. O sea, ¿cómo es eso? De dos cantidades. Por ejemplo, yo podría comparar el tamaño de, no sé, de la talla de Alexander con la talla de Rodrigo para ver quién es más alto, ¿no? Podríamos comparar. Cuando nosotros queremos comparar quién es más grande, quién es más alto, lo primero que hacemos es restar, ¿no? Eso es conocido como razón aritmética. Sin embargo, hay otro tipo de razón que es la razón geométrica, que lo que compara es cuántas veces estás dentro de cuántos de una cosa necesito para completar al otro. ¿Cómo así, profesor? A ver, mira, antes de, por ejemplo, ¿no? Yo tuviera, no sé, unas 1000 cajas y, no, perdón, 1000 peluches y unas 100 cajas. ¿Cómo harías para saber cuántos peluches debe entrar en cada caja? ¿Qué harías? O sea, mira, tengo 1000 peluches y 100 cajas. ¿Qué harías para saber cuántos peluches deberían entrar en cada cajita? ¿Qué operación deberías hacer? Les hago la pregunta a ustedes. Y nadie contesta. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué debería hacer yo para saber si yo tuviera 1000 peluches y 100 cajas? ¿Qué operación me permite repartir esos 1000 peluches en las 100 cajas? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. No Sí, saben qué profesor. operación entonces. A ver. Nadie ni por el Ecuación, chat. ecuación. Uy, estamos un poquito graves, chicos, ahí, honestamente. Si yo tuviese 1000 peluches, imagínate, yo tengo 1000 peluches. No, yo tengo 1000 peluches, 1000 de algo, no sé, vamos a dibujar. Imagina que cada uno es un peluche. Tengo 1000 de estos peluchitos. Y yo quiero saber cuántos peluches deben entrar en 100 cajas. ¿Qué operación aritmética me permite repartir esos grupos de peluches en las cajas? ¿Qué operación me permitiría? División. Ahí está, por fin uno, la división, por supuesto que sí. Porque la división lo que hace es repartir, ¿verdad? No es la división, por si acaso, no es una operación aritmética que simplemente uno pues hace lo que quiere. La división es repartir, ¿no? Por ejemplo, si tú divides 10 entre 2 y te da igual a 5, eso quiere decir que si yo reparto el 10 en dos mitades iguales, me va a dar 5, o sea, mitades cada una de 5, ¿no? ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, divido, qué sé yo, el 30 entre grupos de 5, pues me saldrá que cada uno de esos grupos habrá 6, ¿no? Habrá 6. ¿Está bien? Listo. Entonces, otra forma de comparar cuánto hay de algo dentro de otra magnitud, ¿no? Cuántas veces necesito de una magnitud para que llegue a ser la otra magnitud, es la división, ¿está bien? Entonces, la razón geométrica, que normalmente cuando no te especifica qué tipo de razón es esta razón geométrica. La razón geométrica es comparar dos cantidades. Uy, discúlpeme el pincel. Espera, estamos jugando Minecraft. Ahí está. La razón aritmética, geométrica lo que hace es comparar en forma de cociente dos cantidades. En lugar de la letra A puede ir una cantidad, en lugar de la letra B puede ir otra cantidad. Pero tiene que ser, bueno, a veces no siempre son la razón no siempre es de la misma magnitud, ¿no? Las cantidades no son de la misma magnitud a veces. Ese es el ratio en economía. Bueno, eso ya lo van a ver después. Espero, ojalá. Entonces, por si acaso te voy contando que a este de acá se le llama antecedente, ¿sí? Antecedente. Y a este de acá se le dice consecuente, ¿ya? El que va después. ¿Su nombre es necesario? Sí, es necesario. Es necesario su nombre. Es necesario. Ok. Ya tenemos nuestra razón geométrica. Esto es una razón geométrica. Entonces, cada vez que tú digas, te hablen de la palabra razón, te están diciendo que se está comparando las unidades en forma de cociente.
Disclaimer, ¿no? Esto estoy diciendo que cada vez que diga razón me vas a dividir. No he dicho eso en ningún momento. Entonces, ¿qué hago, profesor? No, si te vas por ese camino de preguntarte qué operación debo hacer, no estás bien. Simplemente estoy diciendo que puedes comparar dividiendo, pero esto también se puede amalgamar después. Eso en otro momento ya vas a darte cuenta, pero mantén la mente abierta, no vayas a decir, a mí me han dicho que razón es dividir y yo me quedo con mi división o en forma de fracción. No, también se puede amalgamar. Ya, pero claro, nace de acá todo. Ok, esa es la razón geométrica. Si no te especifica qué tipo de razón es, pues es una razón geométrica, ¿ya? Es la razón geométrica. Entonces recuerda, la razón lo que te hace es comparar cuánto de algo hay dentro de otro. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a hacer acá una noción de razón. Imagínate que yo tuviese, sí, imagínate que dos palitos. ¿Está bien? Dos palitos. Este lo he dibujado muy grande. Dos palitos, dos sticks, dos, no sé. En fin. Y que te salga o que tú midas con tu regla que este tiene 2 unidades. Y esto tú mides con tu regla y acá ves que tiene 4 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tú vas a decir es, mira, yo me doy cuenta que 2 veces esto me va a formar esto. Ah, bacán, o sea, o al revés, ¿no? Si yo parto a la mitad este palito, me dará esto. Me dará. Y si yo parto a la mitad, me dará 2 de estos palitos, ¿no? Me dará 2 de esos palitos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que no vinieran números enteros? Si vinieran números un poco más difíciles de manejar, por ejemplo, 1,3 y acá un 5,6. Ya no sería tan fácil discernir cuántos de estos palitos entrarían en 5,6. Es más, la cantidad no es una cantidad entera, te va a salir otra cantidad decimal probablemente. Entonces ya no está tan fácil. Por eso es que para poder evitar problemas, ¿no? Podemos expresarlo simplemente como una fracción. Bueno, quedémonos con este ejemplo por mientras, para no hacerla larga. Si yo quiero saber la la razón geométrica, simplemente agarro el 2 y lo divido entre 4. A partir de acá, esta razón tú la puedes expresar de diferentes maneras. Si tú deseas, puedes expresarlo como un medio. Y justamente acá está lo que les decía, ¿ve? La proporción es de 1 a 2. Quiere decir que 2 veces uno de los de arriba me va a dar esto. ¿Ve? Por cada uno de estos hay 2. ¿No? Por cada uno de esos hay 2 de estos. Entonces es una proporción. O si quieres lo puedes expresar como decimal 0,5. Pero eso es lo de menos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo llegué a un medio? Por si se están preguntando, porque he reducido dividiendo entre 2 entre 2. Igual, en lugar de 2 y 4 podría haber otros números que a mí me den. Pero esa es más o menos la idea. ¿Está bien? Eso es más o menos la idea que deben de tener. Por un lado. Por otro lado, en trigonometría nosotros tenemos lo mismo. ¿Sí? En trigonometría tenemos exactamente lo mismo, pero con el nombre de razón trigonométrica. O bueno, razones trigonométricas, disculpen, ¿está bien? Razones trigonométricas. Ahora, el detalle está que en trigonometría nosotros tenemos muchísimos ángulos muy grandes podemos llegar a tener. Y eso a veces asusta cuando no has tenido, pues, bueno, en general a todos les asusta, ¿no? Porque vienen de estudiar geometría y dicen, yo no entiendo, este ángulo no es geométrico, es trigonométrico, es otra cosa. Similar, pero otra cosa. Entonces, está bien, nosotros estudiamos en trigonometría razones trigonométricas, pero solamente las que son pequeñitas. Es decir, las de ángulo agudo. O sea, cuando el ángulo es muy pequeño, cuando el ángulo es menor que 90, ¿sí? De ángulo agudo. Razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿está bien? De ángulos agudos. Listo. No estudiamos al principio razones trigonométricas en sí, no estudiamos las funciones circulares. Eso es un poquito más complicado, es más difícil, pero también van a aprender, no se preocupen. Entonces, aprender primero es razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿está bien? Ahora, para sacar razones trigonométricas a los ángulos agudos, nosotros nos ubicamos en el triángulo rectángulo. ¿Por qué específicamente en el triángulo rectángulo, profesor? ¿Qué le he hecho el triángulo rectángulo? ¿Por qué no puede ser otro triángulo? Pues bien, tiene que ver con el hecho de que el triángulo rectángulo se acomoda espléndidamente, esto como si fuese una distancia al piso y esto como si fuese la distancia a la pared. Entonces se acomoda. Teto, y hipotenusa. Tienen nombres, por supuesto que tienen nombres, pero ahorita vamos a hablar eso después. Fíjate, ¿por qué el triángulo rectángulo? Porque esto es como una distancia al piso y esto es como una distancia a la pared. Porque las razones trigonométricas se utilizan para poder ubicar cosas en el plano.
o incluso en el espacio también, cuando ya vean otro tipo de razones trigonométricas con suerte. Entonces, se acomoda perfecto. Si yo utilizara otro tipo de triángulo, por ejemplo un triángulo así, y acá no existiera esto, pues no tendría distancias, no estaría derecho, no estaría recto. Lo que tendría pues simplemente serían líneas nada más y no me acomodaría. Entonces, bacán. Ahora, otra cosa, el triángulo rectángulo siempre, pero siempre va a tener ángulos agudos en estos dos de acá. Siempre estos dos ángulos son agudos y también complementarios. Tú te estarás haciendo la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué dice que sus ángulos que están ahí son agudos? Los ángulos que están ahí son conocidos como ángulos agudos porque miden siempre menos que 90. ¿Y por qué tiene que medir menos que 90? Fíjate, imagínate si acá vale 90 y este ángulo de acá también valiera 90. ¿En algún momento cerraría o serían paralelos? ¿Tú qué ves? ¿Cerraría o no cerraría tu triángulo? No cerraría. No cerraría, ¿sí o no? Y peor acá, fíjate, si lo hago obtuso, peor ya no es triángulo, donde nunca terminan de cerrar, ¿no? Por ese motivo este ángulo de acá tiene que ser agudo y este también. Pero específicamente tiene que ver con que en un triángulo rectilíneo la suma de ángulos internos tiene que llegar a 180. Si yo ya tengo 90 acá, para llegar a 180 me hace falta otro 90. Entonces significa que estos dos ángulos que están acá tienen que sumar obligatoriamente 90, son complementarios, por eso dije, obligatoriamente esos dos ángulos pequeñitos tienen que llegar a sumar 90. Y ni modo, pues yo sumaría, qué sé yo, a ver, un 170 más cuánto me da 90, te va a dar negativo, ¿no? Entonces, ángulos complementarios son, ¿no? Pues tienen que ser más chiquitos que 90 y los dos suman 90, ¿ya? Ahora, normalmente cuando se estudia razones, lo que yo tengo que hacer es comparar. Por ejemplo, yo quiero comparar la medida de esto con la medida de esto. Ya, pero me has escuchado cómo ha hablado, la medida de esto con la medida de esto. O sea, ¿quién entiende eso, profesor? O sea, tendría a cada rato que señalarlo. No tiene sentido, ha dicho dos veces esto. Ya, la medida del de abajito con la medida del de arribita. No, tampoco puedo expresarme así. O sea, eso pues. ¿Y qué tal le cambio de posición a esto? ¿Qué tal como ustedes le dicen, lo he hecho? Ya se malogró todo. Entonces, por ese motivo tenemos que darle nombres para poder entendernos a qué me refiero. Tenemos que darle nombres específicamente a cada uno de estos lados del triángulo rectángulo. Al lado más grande le llamamos hipotenusa. Al lado más grande nosotros le llamamos hipotenusa. ¿Bien? Así es. Este es el cateto. Espera, te vas a escribirlo completo. Cateto adyacente. Cateto Cateto adyacente y adyacente. cateto opuesto, profesor. Así es, Alexander. Y cateto opuesto el otro, ¿no? Pero esos nombres son autodescriptibles. ¿Por qué son autodescriptibles? O sea, se describen a sí mismos lo que están haciendo. No son, no, por ejemplo, si yo te digo, mira, si tú me dices, por ejemplo, que tu nombre es, qué sé yo, Alexander, y aparte de Alexander hay un montón de niños que se llaman Alexander, ese nombre no me dice mucho de qué significa Alexander, ¿verdad? O sea, no me dice mucho cómo es Alexander, qué tamaño tiene. Yo necesito verlo todavía, ¿no? Alexander para saber su talla, su peso, más o menos calcular, digamos, rasgos, características como color de ojos, color de cabello, etcétera. Entonces, un nombre como Alexander, como Francis, no me autodescribe. Pero estos nombres que están acá sí son autodescriptibles. Por ejemplo, este de acá dice hipotenusa, o sea, el que tiene la menor tensión. Profesor, pero porque es que antes, antiguamente, cuando se construía estas figuras, no lo hacían en computadora, pues imagínate, no había clases virtuales cuando hubo la peste negra, no había. Con plumón menos. Entonces lo que se hacía era con hilos, ¿no? Se ponía 3 clavos acá y con hilos se trabajaba. Pero el problema está que como esto quedaba muy suelto, entonces el que tenía la menor tensión. ¿Y por qué esto tenía la menor tensión? Porque es el más grande. Ah, ya, entonces la hipotenusa es el lado más grande que deben tener esos tres. La hipotenusa es Profesor, el y lado también más grande. lo podemos diferenciar por los 90 grados que está indicando al frente. Exacto, esa es la correspondencia ángulo-lado, Alexander. Normalmente en los triángulos, cuanto más grande es el ángulo, más grande es el lado que está opuesto al frente. Y el ángulo más grande que puede existir en triángulo rectángulo es 90 grados. Más allá de eso no hay. En el triángulo rectángulo, en otros triángulos puede haber más. Entonces, como 90 es el ángulo más grande,
Frente a eso, la hipotenusa también debe ser el lado más grande, ¿no? Así como nos dice Alexander, frente a 90 grados está la hipotenusa. Ok, a ver, esto de cateto adyacente y cateto opuesto es relativo. Relativo quiere decir depende de a quién le estés observando. ¿Está bien? Te voy a hacer un ejemplo de relatividad. No relatividad física, sino de relativo. Por ejemplo, si tú eres muy alto, pues todos te van a parecer chiquitos. Imagina que midas 2 metros. Pues todo te parece muy pequeño. Pero si tú eres muy chiquito, todo te parece grande, ¿no? Cuando eras muy niño, tus 3 años, 4 años, de pronto tú le veías a tu primo de 10 y ay, mira, qué alto que es. Pero ahora de repente tú eres más alto que tu primo y te dicen, ay, qué chatito que. Entonces es relativo, depende de la posición en donde estés para asegurar el nombre de algo. Entonces esto de opuesto y adyacente es relativo a la posición del ángulo. En este caso, como estoy utilizando este ángulo, alfa, este es el cateto adyacente del ángulo que está acá, ¿ya? Y este es el cateto opuesto del ángulo que está acá, más no del ángulo que yo tengo acá en A. El ángulo que yo tengo en el vértice A, no, al revés sería en A. Ese ángulo donde usted está indicando en antes, eso puede ser el cateto opuesto porque le está mirando al frente. Exacto, Alexander, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, este sería el cateto opuesto del ángulo que estaría, vamos a llamarle beta, ¿no? ¿Ve? Pero en este caso de alfa, el cateto adyacente es esto de acá. ¿Pero por qué? Adyacente significa al costado, entonces. Pero al costado está esto también, profesor. Sí, PC ya tiene nombre, PC hipotenusa. Ah, entonces BC sería el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el que está al frente. Opuesto es al frente, no te AB. vayas a olvidar. Ajá, AB, muy bien, segmento AB, muy bien. Ahora sí, las razones trigonométricas todas te voy a enseñar de frente porque vamos viendo nosotros ya hemos revisado todas las razones trigonométricas. A ver, imagínate que tú un día vienes y dices, mira, yo quiero comparar, quiero saber la razón de el cateto opuesto y la hipotenusa, o sea, ¿qué tanto de esto necesito para que se convierta en la hipotenusa? ¿Qué tanto necesito? Entonces vamos a dividir la razón, quiero calcular, voy a abreviarlo, discúlpame, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, tú vienes y me dices, yo quiero saber, ya vamos a... Entonces yo agarro esto, su medida y lo divido entre la medida de esto y te digo, no, esta es su razón, su propósito. Ya, va acá. Sin embargo, resulta que después de unos días vuelves a preguntarme lo mismo, pero en otro triángulo, ya no en un triángulo que por ejemplo acá, qué sé yo, acá que mida 30 grados. De pronto me preguntas en otro triángulo que mide acá 37 grados, y así. Entonces, yo no todo el tiempo voy a estar diciendo cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre... Entonces gasto mucha saliva. Entonces le creamos un alias, por decirlo así, le creamos un nombre a esto, ¿ya? Como siempre voy a estar repitiendo a cada rato esto de acá, le creamos un alias que se va a llamar seno. Pero en específico seno de un ángulo, ¿no? Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, ¿por qué se llama seno? Seno significa concavidad, ¿está bien? Por ejemplo, los senos nasales son una especie de concavidad. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Pues nada, es error de traducción. Había un error de traducción al momento, porque quien estudió las razones circulares fue no puedo pronunciar, me van a disculpar la ignorancia, es un señor que era árabe hace muchísimos años atrás, me van a disculpar la ignorancia que no puedo pronunciar, no sé árabe, no sé, eso sí, no sé, pero al momento de traducir sus textos, pues se equivocaron y pensaron que quería referirse a una concavidad, le pusieron seno, pero en realidad no. Bueno, en fin, ahora, resulta que también tenemos al mismo tiempo que hallar cómo es la relación, la razón entre el cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. Y tú me dices, a ver, divide, pues cateto adyacente, pero vamos a poner mayúscula acá, cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. Pero estar usando esto todo el tiempo cansa. O sea, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa. No, hay que darle un nombre. ¿Y qué nombre le dieron? Le dieron coseno. ¿Y por qué le dieron coseno? Pero ese se dice coseno o seno. Con tangente, tangente, ¿no, profesor? Espérate, alguien me estaba haciendo una pregunta. Mijail, ¿algo me estabas preguntando, hijito? No, profesor. Alguien me estaba preguntando, no lo escuché, que me escriba al chat, por favor, bien bajito está su audio. Profesor, ¿pero por qué? ¿Hay alguna relación entre el seno y el coseno? Por supuesto que la hay. Co viene de complementario. Más o menos, para que me hagas una idea. ¿Cómo? Es que se refieren a este ángulo.
Lo que te está diciendo es, estás hallando el seno del ángulo complementario, estás hallando el seno de este ángulo de acá, estás hallando el seno de este ángulo de acá. Eso es lo que te está diciendo. Bueno, en fin. Y luego tenemos otra razón trigonométrica que es tangente, ¿no? Tangente, que sería dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y nada más. Y ya está. Estas razones trigonométricas son las más básicas, ¿está bien? Y solamente funcionan en ángulos agudos. Al mismo tiempo hay razones trigonométricas conocidas como recíprocas. ¿Ya? Ahorita las vamos a ver. Antes de continuar, es muy probable que muchos de ustedes no vayan a memorizar esto tan rápido, les va a costar. Bueno, ¿cómo lo memorizó usted, profesor? Yo tengo memoria idética, que no es algo que es, uy, es que el profe nació con eso. No, es que es algo que se puede entrenar también. ¿Cómo así? Busca en la Play. Profesor, Busca un ratito, busca en la Play Store entrenadores de memoria idética, no sé, y vas a ver que mejora tu memoria. Pero si todavía no puedes hacer eso, o sea, si todavía te está costando memorizar, no hay problema, puedes utilizar una mnemotecnia. ¿Qué es una mnemotecnia? Pues es una frase, una historia, algo que te ayude a memorizar esto. Y en este caso vamos a utilizar la frase SOHCAHTOA. ¿Está bien? Vamos a utilizar la frase SOHCAHTOA. Espera. SOHCAHTOA. ¿Qué cosa significa la frase profesor, SOHCAHTOA? Dime, Alexander, dime. Nena se estaba preguntando, ese acento, como usted estaba diciendo, lo corriente creo que le estaba llamando. ¿Eso normal le decimos o sen lo podemos decir? Ah, claro, también pueden decirle sen nada más, ¿no? Sin, yo le digo, porque en inglés le dice sin. Ahí le puedes decir sen nada más, pero claro, yo le llamo seno porque su nombre completo es seno, ¿no? ¿Qué es esto de SOHCAHTOA, profesor? Es una frase sin sentido. Sí, no tiene sentido. Pero me sirve para memorizar que seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? Entonces me sirve para eso. Profesor, el Socatoa significa de esos tres. Ajá, es una forma dinámica, abreviada. Esto no es que sea parte de matemática. En ningún libro de matemática superior vas a encontrar esto. Pero yo les cuento pues que en preuniversitario utilizan estas pastillitas, estas mnemotecnias para memorizar más rápido. ¿Está bien? Si tú usas esto para memorizar más rápido, no tiene nada de indigno. Ok, Profesor. al mismo tiempo hay razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son esas razones trigonométricas recíprocas? Ahorita te voy a enseñar. Y no solamente eso, te debes estar preguntando, a ver, si hay seno y coseno, a tangente le falta su cotangente, por supuesto. Pero ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Recíproco quiere decir que si yo multiplico por eso me va a dar 1, o en otras palabras, es su inversa. ¿Está bien? La inversa, o sea, al revés. Por ejemplo, el recíproco de 1/3 es 3, o sea, al revés, ¿no? El recíproco, por ejemplo, de 2/3 es 3/2. Y por eso usted dijo que multiplicados dan 1. Por supuesto, pues mira. Las cantidades recíprocas multiplicadas siempre dan 1, ¿está bien? O sea, están al revés. Las cantidades recíprocas simplemente es voltear algo, nada más, ¿sí? Entonces, si existe cateto opuesto sobre hipotenusa, también hay hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero a ese, ¿cómo le llaman, profesor? ¿Cómo le llaman al hipotenusa sobre cateto opuesto? A ese le llaman cosecante. ¿Está bien? Cosecante de alfa. A la recíproca de coseno le llaman secante de alfa, que sería entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Y finalmente, la recíproca de tangente es cotangente. Ya acá, o CTG, algunos le ponen la misma cosa, no hay problema. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Acá hay un pequeñísimo detalle. Te debes estar preguntando, yo recuerdo a Sariana la vez pasada, como que no seguía una lógica, profesor, esto, porque fíjate, tangente es cotangente, no debería ser coseno, no. El co significa corrazón, profesor, me está diciendo que la corrazón de tangente también es su recíproco, sí, pero ese es el único caso, este es el único caso, ¿está bien? Es el único caso en donde la razón trigonométrica, aparte de ser la corrazón, también su recíproco, ¿no? Ese tangente, cotangente, es el único caso. De ahí coseno y secante, pues no son corrazones, pero sí son recíprocos. Y seno y cosecante no son corrazones, pero sí son recíprocos, ¿no? Y estos de acá sí son corrazones y estos de acá sí son corrazones. Ok, entonces,
A ver, profesor, a ver, recapitulando. La co-razón es cuando le agrego co y en realidad lo que quiere decir es que le estoy hallando la razón en sí del otro ángulo, del complementario. No tiene mucho que ver. Y las recíprocas son al revés. El único en donde coincide la corrazón y que es recíproco es tangente y cotangente. El resto no coincide. Ahora, una forma en la que yo memoricé las recíprocas no es con mnemotecnia. Si tú quieres puedes utilizar mnemotecnia, pero yo simplemente razonaba así a tu edad. Decía, son recíprocas, es decir, están al revés. O sea que si yo memoricé esto ya, ¿esto para qué voy a memorizar? ¿No? O sea, ¿para qué? Si simplemente lo escribo al revés y ya está. ¿Ve? O sea, si yo ya sé de memoria esto, si yo ya sé Socatoa, por ejemplo, vamos a decir, si yo sé de memoria Socatoa, ¿para qué voy a memorizar esto de acá? Si simplemente es darle la vuelta. Y bueno, lentamente vas a memorizar. Pero ¿cómo yo me daba cuenta quién era su recíproco? O sea, ¿cómo memorizaba la relación? Fácil, yo me daba cuenta por la letra inicial. Por ejemplo, de seno, su recíproco, yo ya sabía que iba a comenzar no con la misma letra, sino con otra letra. O sea, si acá su primera letra de seno era la S, su recíproca, o sea, lo que estaba al revés, iba a comenzar con C. ¿No? Y no podía ser coseno, porque como te expliqué hace un rato, coseno era su corrazón y eso solamente sucedía tangente cotangente. Entonces lo único que me quedaba era cosecante. Ya. Igualito, coseno comenzaba con la letra C. Entonces yo decía, pues su recíproca tiene que comenzar con otra letra, en este caso con la S. Ya. Pero no puede ser seno, porque eso ya estaba acá, ¿no? No puede ser seno, entonces será secante. Secante. Y bueno, tangente cotangente es muy fácil de memorizar, eso no hay nada que hacer. ¿Ve? La recíproca de tangente es cotangente. No te vayas a olvidar, recíprocas quiere decir que está denominador y numerador han sido invertidos, su inversa, eso es la recíproca, ¿está bien? Su inversa multiplicativa, eso es recíproca. Cuando yo digo recíproco me refiero que está al revés. O sea que estás cateto opuesto sobre hipotenusa, su recíproca es hipotenusa sobre cateto opuesto. No te vayas a olvidar. Profe, ¿por qué no puede decir al revés? Porque al revés también podría significar otra cosa. No necesariamente significa que estoy invirtiendo, o sea, invertir no necesariamente significa que invierto de esta manera o que es su opuesto, ¿no? Tienes que tiene nombres en matemática específicos y no es por molestar, sino es para clasificar mejor, aunque algunos nombres sí vas a encontrar que no tienen mucho sentido. Pero es para poder clasificarlos mejor. No te vayas a olvidar, se llama recíproca. ¿Está bien? A la inversa multiplicativa. Se llama recíproca. Ok, entonces, su tarea, bueno, o sea, su chamba, mejor dicho, ahorita como estudiantes, no tanto tarea, es memorizar esto. ¿Está bien? Memorizar esto, intentar memorizar esto. ¿Y por qué, profesor, mi tarea es memorizar esto? Porque lo vamos a utilizar demasiado. Lo vamos a utilizar. Dígame, profesor. Muy bien, Francis, muy bien. Tanto lo vamos a usar que tenemos que memorizarlo. ¿Está bien? Tanto lo vamos a usar muchas veces que es mejor memorizárselo. ¿Ya? Es mejor memorizárselo. Y listo. De eso van las razones trigonométricas de ángulo, de ángulos agudos. Ahora, yo les dije, para darles una pequeña noción, porque esto es una clase de repaso, para darles una pequeña noción. Profesor, usted estaba diciendo de ángulos más grandes. Sí, justamente eso. Profesor, ¿cómo es posible que hayan ángulos más grandes? Yo simplemente voy a hacer acá una pequeña introducción porque tendríamos que hablar de plano cartesiano primero. ¿Cómo es que pueden existir ángulos más grandes de 90 grados? Por supuesto. Pero ¿cómo son esos ángulos? A ver. Esos ángulos son, por ejemplo, así. Sale el ángulo de acá. No, vamos a suponer que de acá sale el ángulo. Y llega hasta acá. Y recuerda que en el plano cartesiano esto mide 90 grados. Profe, aguanta un ratito. Esto es más grande que 90 grados. Fíjate, es un radio vector. Fíjate, este ángulo que está acá es más grande que 90 grados. Y se pasó de 90 grados. 360. No, 360 es 360 sexagesimal es una circunferencia completa, ¿no? Una vuelta entera. Me pasé más allá. No sé cuánto me he pasado. Pero no me he pasado... No me he pasado más allá. Esto de acuerdo, mira, recuerda, esto de acá es 90 y acá también 90. Si yo llegara hasta acá, Alexander, sería 180, ¿ve? Hasta acá sería 180 grados. Esto es 90. O sea, si yo llego de acá hasta acá es 90. Si yo llego de acá hasta acá es 180.
Pero ni siquiera llegué a 180, pensé que soy más grande que 90. Profe, ¿y cómo lees la razón trigonométrica a este ángulo de acá si esto yo no lo puedo ubicar dentro de un triángulo rectángulo? Dios mío, ¿qué Profesor, hago? 130. No, 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 o sea, no, no me interesa saber cuánto es. No me interesa saber cuánto es ahorita. De hecho, eso ya tienen que saber ustedes. Chicos, normalmente no, nosotros heredamos, cuando estamos muy chiquititos, nosotros heredamos la mala costumbre de que queremos ver números, sí o sí. Muchas veces no. De hecho, no deberíamos ver números. Todo matemática se basa en puras letras, nada más. Profesor, entonces, ¿por qué se llama matemática? Matemática no es números. No, 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 no. Los números son magnitudes, medidas que nosotros agarramos y utilizamos para como pues para decir, mira, esto mide tanto. Pero el cómo manipular esas Los números magnitudes son es ángulos, entonces números. claro, o sea, los números no son importantes en sí, lo que es importante es cómo manipulamos esos números. Yo acá he hecho arbitrario, no te pido que me digas cuánto es, simplemente que te des cuenta de que es más grande que 90, pero más pequeño que 180. Ahí hay una infinidad de posibilidades. O sea, puede ser 130, esto podría medir 140, parece que es un 145, no, un poquito menos es, parece que le da un 120. 120, 145, podría ser 120,3, pero no tiene 150. claro, o sea, podría ser eso, pero no tiene sentido adivinar cuál es, para qué, no me sirve eso ahorita, sino ahorita mi duda es, ¿cómo le hallo la razón trigonométrica a esto? Si es un ángulo obtuso, no le puedo poner un triángulo rectángulo, ¿qué pasa? Pues lo mismo que acá, que acá en realidad lo que estás midiendo es la distancia al piso y la distancia a la pared. Eso mismo vamos a hacer nosotros acá. De este radio vector vamos a medir la distancia al piso y la distancia a la pared. ¡Ah! Pero, a ver, profesor, ¿qué? O sea, en lugar de tener tu triángulo rectángulo por adentro, lo vas a tener afuera. Profesor, pero un ratito. Esta distancia está arriba. Sí, por supuesto que está arriba. Pero yo te hago una pregunta. Cuando tú tienes un rectángulo, porque esto prácticamente es un rectángulo, la medida que yo tengo acá arriba también es la misma medida que tengo acá abajo, ¿sí o no? ¿La medida de las bases son iguales, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sí, sí son iguales. Ah, ya. Entonces la distancia a la pared también la puedo medir por acá. Mi profesor, ¿esto es un triángulo rectángulo? Por supuesto que sí, que es un triángulo rectángulo. Ah, entonces, como nosotros ya sabemos las razones trigonométricas, cuando vemos un triángulo rectángulo, nos podemos ayudar de esta figura cuando tenemos ángulos muy grandes. Es decir, hacemos un triángulo rectángulo, pero exterior, ya no interior, ¿no? Ya no lo hacemos con este ángulo porque es imposible, porque es muy grande. Y nosotros utilizamos esto de acá, todo este triángulo rectángulo, para poder hallar las razones trigonométricas. Pero acá tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es ese pequeño problema? El plano cartesiano es la intersección de dos rectas. Es decir, acá hay una recta numérica y acá hay otra recta numérica. Acá está el 0 exactamente. Hacia la derecha, esto es 1, 2, 3, etc. Pero hacia la izquierda no es 1. Exacto, hacia la izquierda ya entramos a los negativos. Negativo 1, negativo 2. Supongo que acá dice negativo 3. ¿Está bien? Hasta el infinito. Negativo 3 y etcétera, ¿no? Igualmente en esta recta, hacia arriba, arbitrariamente está 1, 2, 3, Y supongo que abajo, 4. negativo. Y abajo están los negativos, ¿no? Negativo 1, negativo 2, negativo 3, etcétera, ¿está bien? Supongo que esto cae exactito en 4. Cuando acabe la reunión en el mismo link, ¿Cómo? cuando acabe la reunión, profesor, en el mismo link, Ah, ya, sí, porque queda menos de un minuto. Y entonces, acá las razones trigonométricas podrían tomar valores negativos. ¿Está bien? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, esto funcionaría como si fuese tu cateto opuesto y esto funcionaría como si fuese tu cateto adyacente y esto como tu hipotenusa, más o menos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese hallar un ejemplo, coseno, vamos a suponer que este es el ángulo beta. Ya, si yo quisiese hallar coseno de beta, sería, a ver, un ratito, todo esto de acá mide 4
Todo esto de acá mide 3, entonces esto mide 5. A ver, tangente mejor, ya, para no hacerla larga. Vamos a hallar tangente de beta. Vamos a hallar tangente de beta. Cateto opuesto y cateto adyacente, profesor. Ajá, muy bien, muy bien. Cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto, más o menos, o sea, para que te hagas, no se le llama cateto opuesto acá, pero para que te hagas una idea, sería esto de acá. Y según este gráfico, todo esto, ve, mide 4. ¿Ves? O sea, la altura del cateto opuesto vale 4. Pero el cateto adyacente, que está acá, entre comillas, mide, porque las medidas siempre son positivas, pero entre comillas, nada más, 3, pero negativo. ¿Ve? 3 negativo. Ah, entonces esto sale igual a negativo 4t. Profesor, o sea, las razones trigonométricas podrían llegar a ser negativas. Sí, por supuesto que pueden llegar a ser negativas, pero esto ya corresponde a ángulos normalmente más grandes de 90 grados. Mientras tú te estés con ángulos agudos, o sea, mientras estemos en el primer ¿Van a cuadrante. ser positivos? Sí, todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante, mientras los ángulos sean agudos, son positivas, todas. Pero después de eso, algunas serán negativas, otras serán positivas, dependiendo del tamaño del ángulo, ¿ya? Dependiendo del tamaño del ángulo. Pero eso ya vamos a ver poco a poco, ya más o menos lento, lento. Lo importante es que esto lo tengas bien, bien, bien memorizado, ¿ya? Que esto lo tengas bien interiorizado, para que más adelante, cuando uno empiece a hacer razones trigonométricas ya de ángulos más grandecitos, no te choque, sino con esto nada más podemos trabajar más sencillo. Lo único que va a cambiar es que en lugar de cateto opuesto vas a tener y en lugar de hipotenusa vas a tener r. Igual acá, en lugar de cateto adyacente vas a tener x y en lugar de hipotenusa vas a tener r. Nada más así va a cambiar. Nada más así va a cambiar ya las razones trigonométricas ya de ángulos. Cualquier tipo de ángulo. Nada más un poquito va a cambiar. Pero si esto ya lo tienes bien interiorizado, no va a haber ningún inconveniente. ¿Está bien? No va a haber ningún inconveniente. Profesor, si por ejemplo uno no se tiene bien memorizado esto, Mm, padeces más adelante, ¿no? Padeces más adelante. ¿Está bien? Padeces un poquito más adelante. ¿Ya? Y nada más. Y nada más prácticamente. Ahora, no se vayan a olvidar de otra cosa muy importante. Por favor, chicos. ¿Ya? No se vayan a olvidar de otra cosa muy importante. Esto de acá, esto no lo vayan a copiar porque eso no es necesario. Eso es una idea nada más. Igual queda en video. Hay algunos ángulos que les va a venir en los exámenes de preuniversitario, en sus propios exámenes en colegio, etcétera, que son notables. ¿Qué cosa quiere decir notable? Quiere decir que tanto se repite que es mejor ya memorizarlo. Como por ejemplo, o sea, algunas proporciones que ya son notables de algunos ángulos. Por ejemplo, del triángulo 45, 45, 90. ¿Está bien? Es el triángulo rectángulo 45, 45, 90. Es mejor memorizar que frente a 45 es proporcional a 1, frente a 45 es proporcional a 1 y frente a 90 es proporcional a raíz de 2. ¿Está bien? Lo mismo acá. Si yo tuviese un triángulo 30, 60. En realidad el triángulo 30, 60 no es más que el triángulo equilátero partido a la mitad. Está bien, no es más que el triángulo equilátero partido a la mitad. 60 y acá 30. 30, 60, 90. Frente a 30 es proporcional a 1, frente a 60 es proporcional a raíz de 3 y frente a 90 es proporcional a 2. ¿Ya? Y el triángulo que ustedes más conocen, que lo ven desde siempre, este triángulo ya lo tienen ya memorizado, es el triángulo 37, 53. ¿No? Pero este es un triángulo aproximado, no es exacto. Frente a 53 más o menos es proporcional a 4. Frente a 37 más o menos es proporcional a 3. Y frente a 90 más o menos será proporcional a 5. ¿Cómo que más o menos? No es exacto la medida. No es exacto. Pero si hago teorema de Pitágoras, funciona. Ah, por supuesto. O sea, el triángulo 3, 4, 5 sí existe. Lo que yo me refiero es que los ángulos no son exactamente 37 y 53. Pero si sumo es 90. Sí, yo sé. Pero no le dan, a ver, más o menos porque te das una idea, que es 4,01, más o menos algo así creo que es la proporción exacta. Está bien, pero profesor, al final de cuentas son poquitos decimales, lo aproximaré, ajá, no hay problema, no está haciendo nada de malo. Y
por supuesto, me falta otro triángulo muy muy conocido también por ustedes que deberían memorizar, que es el triángulo 16, ay, estoy escribiéndome, 1674. Profe, y siempre usted se ha equivocado poniendo el 16 arriba. No, 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 no. El 16 puede ir arriba, el 74 abajo, eso no importa. Sino que la forma en que yo lo dibujé ahorita, para que tenga sentido, lo que les decía, más grande el ángulo, más grande el lado que está al frente. Si yo ponía acá el 16 es un ángulo muy pequeño, ¿no? O sea, para que tenga sentido mi dibujo. Igual muchas veces los dibujos no tienen sentido y tienes que intentar memorizar nada más. 16 es proporcional a, frente a 16 es proporcional a 7. Frente a 74 es proporcional a 24 y frente a 90 es proporcional a 25. No te vayas a olvidar de esto, por favor, ¿ya? No te vayas a olvidar de estos triángulos, ¿sí? Ahora, profe, en lugar de K puede ir un número, por supuesto. Por ejemplo, puede ir 1, 1, raíz de 2. Puede ir en lugar de... Acá puede ir 2, 2 raíz de 3 y acá 2 por 2, 4. No, esto, por ejemplo, ustedes han visto a cada rato. 4, 3, 5, sin la K. Ustedes han visto eso. O si no, el triángulo Profesor, ¿y 7, qué 24, significa la 25. K? Constante de proporcionalidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, decido, o en un ejercicio resulta ser que K vale 4, acá también 4, y acá también 4 por raíz de 2. O si no, también acá... ¿Te acuerdas en la clase anterior, cuando vimos un ejercicio, les hablé de la proporcionalidad? Cuando todos, por ejemplo, tenían mitad o todos se multiplicaban por 5. Igual acá, por ejemplo, si K vale 3, 3 raíz de 3, 3 y 2 por 3 se vuelve 6. ¿Ve? Todos son múltiplos de 3, todos están multiplicados por 3. ¿Ya? Esa es la K, es una constante. Es algo que yo multiplico a los tres lados. Es algo que yo multiplico a los tres lados. ¿Está bien? Sí, por supuesto que sí, Francis puede decir. Es algo que yo multiplico a los tres lados. Entonces, esto de acá es importante también que lo sepan y que lo memoricen, porque va a llegar un momento en el que te van a pedir, por ejemplo, seno de 45. Y si te has olvidado de memoria cuánto es el seno de 45, no te va a quedar de otra que intentar recordar el triángulo como era. Y de hecho a veces esto es muy cómodo, porque en geometría se usa bastante esto. En geometría se usa demasiado estos triángulos. Bastante se usa estos triángulos. ¿Está bien? Por ahora te estoy dando para que solamente memorices 4. ¿Cuántos son? Uf, hay un montón para memorizar. Pero algo que yo me he percatado es que a ustedes les asustan los números irracionales. Por ejemplo, si ven raíz de 2, raíz de 3, les asusta demasiado. ¿No? O sea, ¿qué cosa es eso, profesor? ¿Por qué les asusta? Porque ustedes cuando ven la raíz cuadrada piensan que se tiene que operar, porque así nos enseñan a veces, ¿no? Prioridad de operaciones, siempre me tienes que operar primero las raíces. No es cierto, ¿ok? No es cierto. ¿Primero sopla la división? No, tampoco, o sea, no estás obligado a operar primero eso. Si quieres un resultado numérico, por supuesto que sí, lo correcto sería que tú primero operes las raíces cuadradas, ¿está bien? Pero no estás obligado a todavía darme el valor. Si yo lo dejo expresado como raíz de 2, ya es suficiente, ¿está bien? No tiene sentido que me des el valor de la raíz de 2 porque es un número irracional, es un número irracional. Por ejemplo, si yo le saco el valor a raíz de 2, me voy a encontrar con que es 1, voy a un montón de decimales que se van hasta el infinito y que no tienen un patrón. Entonces, escribir todos esos decimales, Alexander, no tiene sentido alguno. ¿Para qué? Profe, lo escribo a por ejemplo, a décimas o a centésimas, lo aproximo. Ah, claro, si estás construyendo algo para hacer las medidas, sí, pues depende de qué tan exacto necesites la medida. Cuanto más exacto necesites la medida, más decimales vas a usar. Bueno, eso ya corresponde a física, ¿no? Pero en física química se ve eso, se ve el uso de los decimales en las medidas. Sin embargo, como ahorita estamos solamente abstrayendo, es decir, solamente nos interesa saber qué relación tiene, que yo lo deje expresado como raíz de 2 ya está bien. Igual que acá, ve Alexander. Que yo lo deje como un medio está bien. Profe, pero un medio sale 0,5. Sí, pero yo no quiero el resultado en decimal numérico. A mí me interesa simplemente pues la proporción. Nada más, ¿no? Igual acá, como me interesa la proporción, lo puedo dejar como raíz de 2. No tengo necesidad alguna de operar esa raíz de 2. No tengo. Eso ya es un número. ¿Está bien? Eso ya es un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, tienen que empezar a romper el paradigma de yo debo de operar sí o sí lo que está acá. No es cierto. Muchas veces no debes, no tienes por qué.
Eso es en primer lugar. Tiene que romper el paradigma de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso no es matemático, una vez más, profesor, pero así me han enseñado durante muchos años. Y así me enseñan, así yo me entiendo, así yo llego a los resultados. No, no es cierto, no estás llegando a nada. Lo único que estás haciendo es repetir. Y es como yo justamente ayer le estaba diciendo a un alumnito que justamente está en la universidad. Pues yo, cuando él me presenta su tarea, me dice, ¿cómo se llama? O sea, era para ayudarle en una tareita. Y este joven me dice, yo no estoy seguro si he hecho bien o mal. Y yo le he dicho, pero usa la calculadora, ¿no? Pues en la universidad usan calculadora un poquito más avanzada, ¿no? Donde se le puede meter matrices, esas cosas. Usa la calculadora para que verifiques. Y él se queda como que asustado, pero eso no es trampa. No, por supuesto que no. Las computadoras, las calculadoras pueden hacer tu trabajo mucho más rápido y mucho más eficiente que tú. Si ya existe una herramienta que tiene una capacidad mucho más rápida que la tuya, ¿tú para qué te vas a estar esforzando haciendo eso? No tiene sentido alguno. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular medidas, pues utilizo herramientas para calcular medidas como una regla, como por ejemplo hay reglas que tienen con láser, que ya vienen exactas, ¿no? O una calculadora para hacer aproximaciones. Y ya no necesito pues a un humano que esté haciendo los cálculos a mano. ¿Para qué lo voy a necesitar? ¿Te das cuenta? Entonces, como tú no necesitas saber el cálculo exacto, simplemente lo dejas expresado así. ¿Ok? Simplemente lo dejas expresado así. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Nada, profesor. ¿Cómo dices? Sin hacer nada. No, sin hacer nada, para que lo puedes dejarlo como raíz de 2 y ya. Ok, ahora sí, veamos un par de ejercicios para que ustedes puedan recordar cómo se hace este tipo de cosas o cómo podemos aplicarlo cuando veo números. ¿Está bien? Cuanto más números veas, menos matemática estás aprendiendo. Normalmente es así, no siempre, ¿no? Pero cuanto más números veas, menos estás aprendiendo en realidad. Vamos a ver. Imagínate que yo tengo acá un ángulo cualquiera alfa y que yo tenga, por ejemplo, acá, qué sé yo, a ver, acá que yo tenga 9 y que acá yo tenga 17. ¿Ya? Vamos a suponer. Y que la premisa de la pregunta sea hallar seno de alfa. Imagínate que esa sea la premisa. Entonces, lo primero que tú deberías entender es lo siguiente, errores comunes que yo he visto en la mayoría de alumnos. El primer error común es que ven esto y quieren aplicar teorema de Pitágoras. No siempre tienes que aplicar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque memorice usted los lados. No, tampoco, no es por eso. Sino, es porque no estás entendiendo la pregunta. ¿Está bien? Siempre entiende la pregunta. Siempre entiende la pregunta. ¿Cómo así es eso de no entender la pregunta, profesor? Fácil. El no entender la pregunta quiere decir que vas a hacer esfuerzo innecesario al momento de resolver un ejercicio, ¿no? Y utilizar datos que de repente no los necesitas. Eso es no entender la pregunta. ¿Y por qué sucede eso? Porque estás empezando a seguir procesos. Y la matemática, una vez más repito, no es proceso. Si tú quieres seguir proceso, no estás aprendiendo nada. Y si tercamente tú insistes en que sí, así debo aprender, y es que así me han enseñado de chiquito, y es que así, si tú insistes tercamente en eso, pues lentamente vas a deteriorar mucho de tu capacidad de abstraer. Ok. Profesor, ahí dice sen de alfa, ahí sería cateto opuesto y hipotenusa. Así es, Alexander, muy bien. El seno de alfa es, en otras palabras, la razón, o sea, voy a tener que dividir, la razón, o expresarlo en forma de fracción, no hay problema, de lo que dijo Alexander, del cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, lo que yo necesito hallar es la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Me voy a mi figura. Y en mi figura me doy cuenta que el 17 funciona como hipotenusa y me doy cuenta que el 9 funciona como cateto opuesto. Opuesto. El 9 entre 17, ¿no, profesor? Así es. Entonces reemplazo y pongo 9 sobre 17 y listo, ya salió, eso es todo. Y algunos en sus tareitas me presentan y le ponen acá una X y se ponen a hacer teorema de Pitágoras. Yo te hago una pregunta. Este es el cateto adyacente. ¿Era necesario hallar la medida del cateto adyacente?
No, profesor, solo nos necesario. pide hallar seno de alfa. Claro, como me piden hallar el seno de alfa, no es necesario hallar la medida del cateto adyacente. ¿Para qué lo voy a necesitar? ¿Te das Ahí cuenta? solo dice cateto opuesto y hipotenusa, seno de Exacto, alfa nomás, hallar seno de alfa. exacto. Entonces, eso tienen que tener muchísimo cuidado. Lo mismo, yo les cuento rápido, por ejemplo, en ecuaciones a veces veo que hacen en sus ecuaciones, la forma en que resuelven, hacen demasiado proceso. Y eso está bien feo, porque me pone, a veces, te hago un ejemplo, mira, a veces tienen así, x más 19 igual a 19 más 13. Y yo acá de frente x es igual a 13, se acabó y ustedes hacen así, mira x más 19 igual a 19 más 13. Ay, eso sale 32. El 19 pasa restando. Y 32 menos 19 igual. Y yo me quedo mal. Me siento muy mal cuando veo ese tipo de soluciones en sus tareas. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo es que usted llegó a 13 sin hacer esfuerzo? A ver, porque esto es una igualdad. Y la igualdad me dice, algo sumado más 19 me tiene que dar 19 más... Profesor, a ambos lados me está diciendo que lo que yo le Yo no lo agrego a hago así. 19 es 13. O sea, en tu cabeza lo que tiene que haber es una balanza. Profesor, creo que para resolver las ecuaciones, todo eso, Yo primero resuelvo tenemos que leer la haciendo todo pregunta, eso, profesor, ¿qué profesor. nos pide? Por Claro, ejemplo, acá también. nos dice hallar seno de alfa. Claro, en este caso sí. No, yo me refiero a este tipo de ideas. Acá tiene que haber una balanza. Imagina que tienes un saco de arroz de 19 kilos y acá también un saco de arroz de 19 kilos. Y acá tienes otro saco de 13 kilos. Y acá no te dice cuánto pesa. Pues si la balanza está derechita, a pesar de que no te diga cuánto pesa, se supone que tiene que ser igual a este, pero no. O sea, no hay de otra. Para que la balanza no esté inclinada. Ah, entonces no es necesario darle tanta vuelta a veces a las cosas, hacer tantos pasos. Y eso, cuando haces demasiados pasos, significa pues que no estás aprendiendo absolutamente nada. Y eso se ve en sus tareas cuando me presentan. No se vayan a sentir mal, no decir, ay, me deprime, profesor. No, tómenselo como una oportunidad para que puedan aprender más, para que ustedes mismos sean conscientes y digan, me tengo que esforzar un poquito más, tengo que estudiar un poquito más de algún lugar, tengo que pedir ayuda. No tengan vergüenza en pedir ayuda. Por ejemplo, ayer Francis me envió y dice, profe, esta pregunta no sale. Y normal, yo le ayudo, y igual se saca su 20, ¿no? Le digo, mira Francis, esto era así. Y no tiene absolutamente nada de malo. Igual me pasa a mí. En algún momento yo también, cuando no sé algo, tendré que preguntar. ¿Ya? En algún momento. Es normal, pregunten, pidan ayuda. Si no preguntan, si no piden ayuda, no esperen aprender, pues tampoco. Tienen que ser bien metiches, tienen que hablar bastante. A ver, vamos con esto. Imagínate que yo te dejo una pregunta así, 5, 3. Listo. Acá, por ejemplo, sí es necesario, si es que no conoces el triángulo pitagórico de memoria, Cuatro, si profesor, acá vale 4. 4, ¿no? Acá sí es necesario, por ejemplo, hallar la medida que falta. Esto de acá. Pero ¿por qué acá sí y en el anterior no? Pues fácil. Que en el otro ya no estaba dando el resultado, profesor. Claro, en el otro ya teníamos el cateto puesto. Mira, acá nosotros los que nos piden hallar otra vez es seno de alfa. Ok, Y es 4. un ratito 4 Alexander. sobre 5. Ajá, eso, 4 sobre 5. O sea, nuevamente me piden dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, el cateto opuesto, profesor, en este caso, algunos hacen así, ¿no? Mira, te cuento algunos errores, te cuento. Algunos agarran y me ponen 3 quintos. Y estaría mal. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto no es 3. Este de acá es el cateto adyacente. Este de acá es el Nos pide cateto seno de adyacente. alfa y seno de alfa significa cateto opuesto y hipotenusa. Así es, Alexander. Entonces, yo necesito la medida del cateto opuesto y en la pregunta 2 no me dieron el valor del cateto opuesto, que es esto de acá. No me dieron. Pero, profesor, a pesar de que no le han dado, ¿se puede hallar? O sea, porque no vas a decir, profesor, Sí, como no me dieron el sí, dato, no profesor. debo hacer nada. Sí se puede hallar. ¿Cómo? Pues para eso, si tú quieres relacionar, puedes usar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, puedes ponerle temporalmente una X acá y utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Puedes poner una X acá temporalmente y utilizar el teorema de Pitágoras para hallar. Pero yo no voy a hacer eso. Yo de frente voy a poner acá que el valor es 4. Pero profesor, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué operación hizo? Ninguna, no hice ninguna. Si tú quieres, puedes hacer tu teorema de Pitágoras. Yo lo que hice fue Profesor, yo utilizar tengo esto. mi teorema de Pitágoras y me lo recuerdo. Ajá. Lo que hice fue
utilizar este triángulo de acá. O sea, yo sé de memoria que si yo veo 3 en uno de los catetos y 5 en la hipotenusa, o está Ahí es obligado normal pasa aquí. a que le falte un 4. 4, ¿no? Está obligado. O si no, si yo veo un 5 en la hipotenusa, un 4 en el cateto, obligatoriamente en el otro cateto tiene que ir un 3. ¿Pero por qué? Teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya, o sea, es teorema de Pitágoras. Solamente que como este triángulo ya es tan común, pues lo he memorizado. Entonces ya sé que ahí vale 4. Si quieres comprobarlo, puedes comprobarlo con el teorema de Pitágoras. 4/5 es la respuesta. Exacto, entonces acá sería 4/5. Y ya está, simplemente reemplazando, ¿no? Porque esto funciona como el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y ya, nada más. ¿Ves? Entonces, en algunas ocasiones sí va a ser necesario para hallar el dato adicional utilizar teorema de Pitágoras, utilizar triángulos notables. Pero en otras ocasiones, en razones trigonométricas, no es necesario porque los datos ya están ahí. Para saber, como Alexander ahorita les acaba de mostrar, para saber cuándo hacer cada cosa, lo único que tenemos que hacer es razonar un poco, es preguntarnos qué es lo que me pide hallar, ubicarnos bien en el triángulo y eso es más que suficiente. ¿Está bien? Los normal yo más antes no leía y así lo hacía y después no me salía la respuesta. Eso hay que corregir. Siempre hay que leer lo que nos están pidiendo. Bien, niños, no se olviden que este fin de semana les voy a... Perdón, este fin de semana no. ¿Cuándo me toca a ustedes? Miércoles, ¿verdad? No, jueves. Este jueves nuevamente va a haber... Este jueves va a haber 2 practiquitas, ¿ya? Una práctica de trigonometría y una práctica de RM. Constantemente les voy a estar pidiendo prácticas, no se molesten, es para que puedan ya afinar un poquito sus habilidades. Profesor, Bueno, dime, Alexander. profesor, yo no había